Gracias por acompañarnos en la mañana en este segundo Foro Internacional de Alianzas Público-Privadas. Me toca el honor de moderar un espacio con 4 titanes que vienen de 4 economías bastante interesantes, con antecedentes importantes para nuestro país, pero que también en su mayoría traen experiencias internacionales más allá de su país de origen. En ese sentido, quiero aprovechar, déjenme 5 segundos de adaptación tecnológica. Ahora sí. En este sentido, quiero aprovechar inicialmente para presentarlos. Me están acompañando acá. Bueno, también. Me están acompañando bastante rapidito aquí. Sergio Hinojosa, de Chile, un doctor con especialidad en Economía Financiera del ESADE, máster en Finanzas de la George Washington University y máster en Economía de Georgetown University. Sergio es economista e ingeniero comercial de la Universidad de Concepción, en Chile, y es socio fundador de ICONS y consultor internacional en asociaciones público-privadas. Tiene más de 28 años de experiencia en el diseño, implementación, evaluación y financiamiento de proyectos de infraestructura y APP. Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, Europa, Asia y África. Es una de estas perspectivas internacionales que aprovechamos para sacar el mayor jugo en la mañana de hoy. Ha sido consultor por encargo de múltiples agencias y bancas multilaterales, ofreciendo asesoría financiada por el FMI, la Agencia Francesa de Desarrollo y recientemente por la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional, la GIS. En la Dirección de Concesiones en Chile estuvo a cargo de la política tarifaria para concesiones y viales, la estructuración del bono de infraestructura que permitió que las AFP y las compañías de seguro participaran activamente en proyectos de concesiones, el seguro cambiario, el esquema de ingresos mínimos garantizados y la regulación del mecanismo de menor valor presente de los ingresos, además de recientemente participar en la concepción del Fondo de Infraestructura basado en el modelo de valores residuales. Nos acompaña también desde El Salvador Shafiq Collazo, un especialista en infraestructura con más de 14 años de experiencia en diversos sectores y países de América Latina, con un CAPEX total de más de 2.400 millones de dólares estructurados y evaluados. Los procesos de estructuración para sus clientes se centran en la atención a la evaluación de riesgos en temas comerciales, de ingeniería, legales y de reembolso de deuda. Es becario global del MBA de Manchester Business School y posee una maestría en finanzas de EADA en España. Forma parte del primer grupo de profesionales en Centroamérica con la certificación CP3P, Certified Public-Private Partnership Professional. Bienvenido. Abelardo Arroyo, México, economista desde 2016, líder de estructuración de proyectos público-privados del International Finance Corporation del Banco Mundial, cubriendo la región de México, Centroamérica y República Dominicana. Anteriormente tuvo cargos directivos en el grupo Hermes Infraestructura, Banobras SNC y Nacional Financiera SNC. Cuenta con un máster en banca de la American University en Washington, D.C. y un máster en política pública del CIDE en la Ciudad de México. Estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y un diploma en estrategia por Columbia University en Nueva York. Es miembro actual de la American Economic Association y de la American Water Works Association. Ha publicado artículos en Journal of Water Works, Revista Mercado de Valores y en los diarios El Financiero y La Reforma de México. Bienvenido. Finalmente, y no menos importante, Emerson Castro, muchas gracias por acompañarnos hoy. Es el director de la Dirección de Portafolio de Proyectos de Proinversión, egresado del máster en Dirección de la Construcción por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, ingeniero civil por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con especialización en proyectos de inversión pública y diseño de aeropuertos. Con más de 10 años de experiencia en gerenciamiento, ejecución y seguimiento de proyectos, manejo de contratos de concesión en infraestructura multimodal y de servicios públicos. Actualmente es director de portafolio de proyectos de proinversión, encargado de promover el sistema de inversión privada a nivel nacional. Bienvenido a todos y la idea de hoy es aprovechar un poco esa experiencia de donde vienen ustedes, esas iniciativas y creatividad financiera que ha logrado que gran parte de ese futuro que todos anhelamos en la región se vaya convirtiendo en una realidad paso a paso. Hay unas oportunidades de mercado en los espacios que brindan las APP, en particular los proyectos de infraestructura, y una gran realidad que en el mundo, en la región, vinimos desde la crisis del 2008, se agudizó con la pandemia, y es una incapacidad de los gobiernos de hacerle frente a esta necesidad de proyectos de infraestructura que hoy tenemos en todo el mundo y más de forma evidente en países de Latinoamérica.
nuestro país siendo una experiencia de eso también. Y en este momento, estas iniciativas vía APP, en la medida que podamos hacer ese catch-up con las mejores prácticas internacionales y aprender en las experiencias ajenas para no cometer las mismas veces tropiezos, pues nos permitirían aprovechar rápido y de manera de impacto las oportunidades que entendemos hay hoy aquí en el país. Entonces, ese de alguna manera lo que procuramos alcanzar con estos 40 minutos que tenemos de panel. Inicialmente, como nos robaba un poquito de tiempo de la hora del almuerzo, mi propuesta va a ser de dos sentidos. Una, a nivel de tópico, vamos a hacer las preguntas transversales, vamos a abordar un tópico y lo tocaremos los cuatro. Y en la medida que prefieran, podemos abordar las respuestas aquí sentados. Si alguno quiere pues, poder pararse en el podio y poder acceder a algún documento que tengan, también se sientan en la libertad de hacerlo. Entonces vamos a comenzar me gustaría comenzar con el tema de Chile. Chile es de alguna manera un antecedente en todo lo que tiene que ver con inversionistas institucionales en la región y con la misma experiencia de las alianzas público-privadas. ¿Nos puede contar un poco de qué ha hecho a Chile que pueda ser un referente en el tiempo en estos aspectos de alianzas público-privadas y cómo ese ambiente propicio se ha mantenido en un entorno donde internacionalmente uno ve más aprensión a veces a proyectos de infraestructura que son grandes, que a veces que pueden tener cierto a veces impacto en el largo plazo con fondos más restringidos, y hoy en un mundo donde hay mucha más impaciencia para ese largo plazo manifestarse. ¿Cómo Chile ha logrado ser en el tiempo y mantenerse haciendo esta referencia en la región con estos tipos de proyectos? Por favor. Si quieres puedes ir al podio y abordarlo de allá. En primer lugar, muchas gracias a la Dirección General de APP por la invitación de estar hoy día acá. Es un gusto siempre estar en República Dominicana, por muchas razones. Chile en general es un país pragmático, no se enreda con terminología. Para Chile en general las concesiones o las APPs son lo mismo. Digamos, no hay una discusión respecto a ese tema. Todos tienen que ver con transferencias de riesgo, tienen que ver con indicadores de desempeño, tienen que ver básicamente con pagos por disponibilidad en el tiempo, pagos de gobierno o tarifas, y, como se explicaba bien en la mañana, son procesos que toman entre 18 o 20 meses en estructurarse. Tanto concesiones como APPs, ¿no es cierto?, tienen el mismo periodo de estructuración y también tienen la misma lógica del punto de vista de su concepción. Ahora, Chile partió el esquema en 1992, hace más de 30 años, y efectivamente ha estado destacado muchas veces como un país líder en estos temas de concesiones o APPs. Hace poco tiempo atrás, menos de 6 meses, con un colega hicimos un estudio de analizar el impacto, un estudio de análisis de impacto, y construimos básicamente, como siempre se hace en estos casos, un contrafactual. Un contrafactual es básicamente una situación hipotética de qué hubiera pasado si es que Chile no hubiera implementado en los 90 el programa de concesiones. Y construimos un contrafactual que se denomina la metodología de control sintético, un Chile sintético. Y para eso la metodología bastante novedosa, Abadie, que probablemente sea el premio Nobel de Economía, creó esta metodología que permite comparar situaciones hipotéticas con situaciones potenciales, muy parecido al tema de los placebos, digamos, cuando hay análisis de impacto en el caso de las vacunas, una población tratada versus otra que no es tratada. Bueno, cuento corto, Chile se construyó un contrafactual, Chile sintético, a partir de una serie de países de América Latina que en los 80 eran parecidos a Chile. República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, en fin, que tenían similitudes, digamos, en general en los 80, y se aplica la intervención, digamos, en el caso de Chile en los 90, y el contrafactual sintético muestra, digamos, que el crecimiento económico, el PIB per cápita de Chile,
creció 38% más en todos los años, en promedio, que el resto de los países, digamos, de América Latina, en lo que se denomina, digamos, el Chile sintético. Entonces, esa es una prueba concreta y también aislando econométricamente, trabajando con muestras aisladas, por lo tanto le quita otro efecto y lo dejó muy puntual para poder entender cuál era el efecto que tenía. Adicionalmente a eso, que ya es una medida importante que lo ubica en un buen lugar, pero adicionalmente a eso también a partir del 2009 el Banco Interamericano de Desarrollo junto con The Economist un poquito más tarde, crearon un indicador que es el que se usa hoy día, muy reputado, que se llama infrascopio, y Chile del año 2009 hasta el 2024, que salió recién el indicador, ha estado en el primer o en el segundo lugar. Desde 2009 hasta el 2020 estuvo siempre en el primer lugar y los últimos 2 años ha fluctuado entre el primero y el segundo. ¿Qué es lo que este indicador, lo que está mostrando? No quiero parecer chauvinista con esto, pero la pregunta es de Chile, así que este indicador tiene 5 partes, evalúa 5 componentes: la regulación e instituciones, evalúa también la preparación de proyectos, el grado de preparación de proyectos que tienen los países, el financiamiento, cuánto mercado de capital está presente, cuánto financiamiento privado está presente, cómo administran y monitorean los riesgos, que es una cuarta categoría, y también evaluación de desempeño ex post. Chile está primero en 2 categorías: instituciones y administración de riesgos, ¿ya? Brasil está primero en 2 partes, que es básicamente el financiamiento. Brasil tiene un Banco Nacional de Desarrollo importante, el BNDES, ¿no es cierto?, que no es tanto mercado de capitales, pero sí es mucho financiamiento, y también tiene buenas notas en evaluación de impacto. Entre paréntesis, se decía en la mañana, República Dominicana está a la mitad de los 26 países evaluados, República Dominicana está en la mitad, y es el país que más ha subido en su tendencia, digamos, el indicador en los últimos 5 años, lo cual es una excelente noticia, destacando, digamos, la parte institucional que tiene, ¿no es cierto?, la DGAPP. Hubieron 3 premios Nobel el año 2024, uno de ellos es Acemoglu y Robinson, que escribieron un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Probablemente ustedes lo han leído, y si no lo han leído, se los recomiendo que lo lean hoy día mismo, y les va a impactar, digamos, lo que están escribiendo ellos. Y además, ¿no es cierto?, Johnson, que fue otro economista, ganaron los 3. Pero el libro ¿Por qué fracasan los países? Se concentra básicamente en, sin matemáticas, sin modelos complejos, de una manera muy entretenida, tipo novela, de demostrar, digamos, que un factor importante en el crecimiento económico y en el éxito de los países son las instituciones. Ellos comparan, digamos, Nogales, Arizona con Nogales, México, y dicen que tienen el mismo clima, dicen que tienen además la misma cultura, el mismo idioma, pero sin embargo la diferencia es enorme entre las 2 ciudades, digamos, que están en distintos países. También comparan Corea del Sur con Corea del Norte. Deberían haber comparado, y lo digo con todo respeto, República Dominicana con Haití. No lo menciona en el libro, probablemente hay algunos elementos que no están presentes. Pero básicamente la diferencia, ¿no es cierto?, en estos temas es importante las instituciones. Cuando las instituciones funcionan, los servicios públicos son mejores, la infraestructura es más importante, la corrupción es menor, etc. Y en ese sentido, y con esto termino, no quiero generar sobreplazos ni digamos, a propósito de todo el tema riesgo que tiene la APP. Y en ese sentido, digamos, Chile efectivamente creó un sistema en el cual las instituciones han funcionado. Tremendamente importante lo que dijo el ministro de Administración Pública en la mañana. Él dice, debe haber una asociación pública-pública. Efectivamente, todos los ministerios y todas las instituciones que se relacionan con participación privada tienen que ser solo una. Ambiente, economía, hacienda, obras públicas, el Ministerio de Salud si fuera el caso,
ellos empujan por la misma línea, no están compitiendo entre ellas. La EGAPP no es la que va a tomar un poquito de cada una. La EGAPP es como una plataforma, digamos, que integra y que lleva adelante eso. Ese tipo de instituciones en Chile funcionaron de esa manera. Se creó también un consenso absoluto. Esto partió después de que se volvió de la dictadura a la democracia en los 90. Había un consenso absoluto en Chile sobre la necesidad en infraestructura. 11.000 millones de dólares era el número que se manejaba en ese momento. Se creó una ley de concesiones. Nunca había una confusión ni una discusión de que esto es privatización, esto es concesión, esto es APP, esto es DBO. No, concesión para todo. Y se creó una ley, ¿no es cierto?, que permite tanto pagos diferidos en el tiempo como pagos de tarifa, que fue aprobada de manera consensuada por todos los partidos políticos en el año 91. También se creó un programa de concesiones que se cumplió rigurosamente. Era casi obsesivo tener un programa de 20 proyectos y todo ordenado en el tiempo, en 3 años. Era obsesivo para el gobierno hacer cumplir el programa porque simultáneamente se les dijo a inversionistas internacionales de muchas nacionalidades que este programa se iba a cumplir. Y por lo tanto, venga a invertir porque usted, si no se gana la primera, se puede ganar la segunda o la tercera, pero venga. Y vinieron, y nos creyeron, y por lo tanto era una obsesión hacer cumplir el programa que era el que generó el spillover, digamos, la potencia para que esto partiera. Me quedan 2 puntos. El cuarto tema fue el que le acabo de decir. Mucha promoción internacional, hacer que las empresas internacionales se, valga la redundancia, instalaran en Chile con oficinas, con equipos de trabajo, empresas españolas, italianas, francesas, portuguesas, ¿no es cierto?, suecas, chinas, ¿no es cierto?, mexicanas, colombianas, están todas en Chile, digamos, trabajando en el programa de concesiones que tiene más de 90 proyectos de APPs, ¿no es cierto?, funcionando hoy día y operando. Y lo último, generar un esquema de incentivos usando adecuadamente ingeniería financiera. Y esto estaba radicado en el Ministerio de Obras Públicas, de alguna manera, que ellos manejan la ingeniería civil y de repente llegan personas, digamos, manejando también la ingeniería, pero la ingeniería financiera. ¿Qué significa la ingeniería financiera en APPs? Garantías explícitas creadas por el gobierno, de ingresos mínimos, por ejemplo, de tipo de cambio, de seguros geológicos, ¿ya?, que se creaban en los contratos y se le ofrecían a los privados. Un mecanismo que puedo hablar después sobre el tema de plazo variable. En general los contratos son de plazo fijo, pero se innovó, digamos, un mecanismo muy potente que es de plazo variable, pero particularmente lo que se hizo para lo que es el financiamiento de los proyectos es que se creó un bono de infraestructura, se creó un bono de infraestructura público como un manual de cortapalos, como un manual para no equivocarse, que se juntaron, ¿no es cierto?, agencias de rating y empresas consultoras, crearon un documento que se le llamó bono de infraestructura y se le presentó ese documento a los fondos de pensiones. Y los fondos de pensiones, en el buen sentido lo digo, se les enseñó a invertir en infraestructura. Se les enseñó cuáles eran los tipos de riesgos que ellos podían asumir y no asumir, qué tipo de duración podían tener los proyectos, en qué moneda podían invertir, y todo eso estaba en un manual, una guía, digamos como los que usan los Boy Scouts, ¿no es cierto?, para poder hacer bien las cosas, y se les llevó de la mano para que pudieran invertir en infraestructura. Por lo tanto, y esto sí, 10 segundos, se sacó de la problemática el tema del financiamiento de proyectos. No era un tema en Chile cómo se iban a financiar los proyectos, porque los fondos de pensiones estaban dispuestos a hacerlo, y cómo lo hacían a través de este bono, que hacían como un copy-paste básicamente para hacer los bonos y lanzarlos al mercado, las sociedades concesionarias teniendo este instrumento, y quedó pendiente como en todos los países, ¿ya?,
obviamente en República Dominicana también, el tema del funding o el fondeo. Es decir, cómo se remunera el financiamiento, que es el gran tema hoy día en el mundo. ¿Cuáles son las fuentes de fondeo que pueden aparecer? En fin, lo dejo hasta acá, puedo seguir más adelante con esto también. Muy bien, porque se cubrió con esto bastante el aspecto institucional como factor de éxito de las iniciativas. Me gustaría ir con Shafiq un poco, pensando ahora de la óptica de qué soluciones financieras, desde tu punto de vista, han sido efectivas e innovadoras para poder mover capital privado hacia proyectos de infraestructura de APPs, tanto en LATAM como en Centroamérica. Por favor. Gracias. Bueno, una parte importante que todos los especialistas de APP hacemos es mirar cómo fue la estructura que utilizó Chile en su momento y tratar de ver qué puntos convergen con la economía donde se va a basar ese modelo. Uno de esos elementos fue el valor presente neto de los ingresos, que esa es una modalidad bastante importante que se ha aplicado más asiduamente en Chile. Otros países lo han tratado de replicar, que prácticamente te genera una disminución de la exposición del riesgo hacia la sociedad de propósito especial, que es la que lleva adelante el proyecto, y por esa razón de alguna forma trata de abaratar más el financiamiento del proyecto y por ende el costo que se va a trasladar ya sea en tarifa o pago por disponibilidad hacia el erario público. Otro elemento importante es lo que se implementó en Perú con los CRPAO, CAO. Esas son también otro tipo de modalidades que te pueden servir mucho como otra latitud de Latinoamérica para poder levantar fondos e irlos trasladando hacia el proyecto. Para contestar tu pregunta puntualmente, yo creo que esas dos son una de las figuras más recurrentes que han generado un impulso más notable en la estructuración de APPs, pero estas figuras engranan directamente con dos cosas muy importantes y es entender cómo se comporta el flujo de tu proyecto, o sea, cuál es el máximo de ingreso que tienes y qué infraestructura, qué solución de ingeniería puedes comprar con ese máximo de ingresos. Todo lo que viene después es una suerte de casuística de cómo tú vas estructurando proyecto a proyecto y cómo vas puliendo cada una de las aristas de ese proyecto que al final terminan derivando en una buena estructuración a donde armonizas no solo riesgos, sino que también cómo va a ser el comportamiento del proyecto en el tiempo. O sea, Chile, para poder colocar esos bonos de infraestructura necesitas tener una buena previsión de cuál va a ser el comportamiento del proyecto y la forma de condicionarlo de buena manera es tener un buen dominio de la estructuración. Gracias, Shafiq. Emerson, me gustaría desde tu óptica de proinversión, y ojalá la puedas abordar desde el punto de vista del sector privado, ¿qué tan importante es la priorización de sectores y poder armar ese portafolio de proyectos prioritarios para que se materialicen APP que son estratégicas y es importante para el país? Gracias por la consulta. Primero, agradecer a la Dirección General de Acción Público-Privada de República Dominicana. Otro punto importante, nosotros hemos suscrito un convenio con República Dominicana, con la Dirección General, para un tema de transferencia de conocimiento. Y como bien indicó el panel, lo importante es en ese proceso de crecimiento de economías poder seguir aportando sobre las experiencias y el proceso de mejora de los contratos de APP. Perú es un ferviente, llamemos así, aficionado y total fanático de las inversiones privadas en el país. Más del 50% de las inversiones en Perú son APPs. La entrada al país, principalmente cuando uno llega a Lima, Callao, nuestro aeropuerto internacional, que al día de hoy va a ser casi 9 millones de metros cuadrados, es una asociación público-privada, autofinanciada, se maneja solamente con tarifa. Con el crecimiento que va a tener, va a ser el aeropuerto más grande ahorita de Latinoamérica, de hecho después del nivel de Sao Paulo. Los dos puertos que colindan a nuestro aeropuerto principal son asociaciones público-privadas y estamos en ese proceso de crecimiento de metros con la construcción de la línea 2, la primera línea subterránea que también llega al Callao. 20.000 millones de dólares de inversión, algunos funcionarios del Estado de República Dominicana lo vieron y es algo que funciona.
pero para que funcione un tema importante y creo, para resumirlo, es el tema de la gobernanza y crear un champion en alguna institución, ¿no? Por parte de Preinversión estamos totalmente convencidos de su director ejecutivo, hasta toda la plantilla, que tienen que entender que creamos contratos colaborativos y que en esos mismos contratos colaborativos está ese proceso de mejora, que los mismos contratos de APP en el tiempo han tenido que seguir mejorando. Normalmente si uno entra al detalle de la asignación de riesgos, te vas al tema teórico y dices, bueno, los terrenos es responsabilidad del Estado peruano en este caso, o normalmente en cualquier proyecto. Al día de hoy los contratos han ido variando y se acaba de adjudicar el anillo vial periférico. Es un proyecto en Latam de 3.500 millones de dólares, que es una vía interurbana que va a conectar 11 distritos con 3 grandes empresas españolas de nivel mundial. Y en este proceso de mejora del contrato, ya el privado cada vez entra mucho más a coadyuvar al tema de liberar los terrenos, porque es un tema complicado en cualquier país de Latinoamérica. Otro punto importante en destacar en el tema de las APPs, el efecto de la pandemia, ¿no? Si ustedes comparan lo que pasaron con las obras públicas y las APPs en el caso de Perú nunca pararon en el tema de la pandemia, porque estos contratos firmes eran tan seguros que se vio la manera de generar que los proyectos avancen. Y lo que se les indicó a todos los funcionarios en ese momento de los diferentes ministerios es que tenían que aplicar algo que no estaba escrito, pero ante un fenómeno que de repente no era una fuerza mayor, tenías que solucionar, que teníamos que entender que éramos socios y tenía que existir una flexibilidad contractual para que los principales servicios del país no paren, ¿no? Entonces yo lo dejo eso como concepto original para que vean que el sistema funciona muy bien y que hay que confiar, y saludo que República Dominicana está en ese proceso de avance con un envión importante, y creo que la gobernanza política los va a ayudar a caminar mucho más rápido. Vale, Emerson, muchísimas gracias. Creo que son palabras que son bienvenidas aquí hoy. Abelardo, quiero pasar a tu experiencia, mirando esta conversación más de historias y experiencias exitosas. ¿Qué puede hacer el IFC para mejorar, como parte de esa necesidad para lograr tener éxito, el acceso a financiamiento a proyectos de infraestructura? Si tiene algunos casos que pueda también poner como ejemplo, mejor. Sí, claro. Muchas gracias, Raúl. Bueno, mira, primero habría que hablar a nivel país, a nivel macroeconomía. Tú eres un experto en el tema, entonces no me voy a meter a la macro, me voy a quedar a nivel proyecto, ¿sí? A nivel proyecto, un elemento fundamental que subyace a lo que Shafiq y Sergio decían es el tema de la estructuración, de la delimitación de los riesgos de cada parte, ¿no? Esta delimitación, este blanco y negro, este no grises, es muy importante. Preinversión lo ha manejado muy bien en sus proyectos, y esto se logra solo a través de un método. Hay un método, una forma de hacerlo, que es la asignación de riesgos, una clara asignación, delimitación y mitigación de riesgos. Ese es un proceso de buenas prácticas que se ha seguido en varios países. Ahora bien, ¿cómo hacemos para tener una buena delimitación de facultades, de responsabilidades público-privadas? ¿Cómo hacemos para hacer una buena asignación y mitigación de riesgos? A través de, y lo decía Shafiq, a través de un armado de proyectos, un diseño de proyectos, una preparación de proyectos. Necesitamos una facilidad que nos permita preparar, armar, estructurar, diseñar los proyectos, ¿sí? Esas esferas, esos espacios de estructuración son espacios que requieren tres cosas sine qua non. Uno es, necesitan recursos monetarios, se necesita dinero para estructurar. Aquí no hay balas de plata ni cortar caminos. Estructurar toma tiempo. Salvador ya decía, 18 meses, o sea, y esos no son los tiempos que los políticos de la mañana que escuchamos les gustan, por cierto. Siempre hay que pensar en los tiempos políticos, pero para armar un proyecto te toma tiempo. Luego necesitas recursos humanos, necesitas profesionales, necesitas especialistas, necesitas gente, técnicos, necesitas financieros, necesitas ambientalistas, en fin, y cada sector es diferente. En agua necesitas un tipo de especialistas, en salud necesitas otros, en fin. Y finalmente requieres entonces tiempo, especialistas, recursos humanos y recursos financieros. Esos tres elementos son sine qua non, pero necesitas al champion, al
a la entidad pública, a la autoridad concedente, tiene varios, no, todas las leyes lo nombran diferente, que esté contigo, que esté de la mano. Nosotros, las multilaterales, el BID, la CAF, el Banco Mundial, los consultores, los especialistas, por inversión no armamos los proyectos, los armamos juntos con ustedes, junto con la gente de gobierno, con los elementos humanos con los que vamos a llevar el proyecto. Porque ese proyecto, una vez que está armado, yo me voy, pero se queda la gente local y es muy importante que haya un champion, que haya un instituto, que haya un ministro, un ministerio, un viceministro, que estén a cargo de ese proyecto de largo plazo. Buenísimo. Voy a aprovechar para quedarme contigo y pasar de la línea experiencia exitosa a abordar un poco y traer un participante clave en toda esta discusión, que es el gobierno. Y de alguna manera aprovechar este segundo set para hablar sobre cómo el gobierno, de tu óptica entonces, puede mitigar esos riesgos financieros que tú mismo acabas de poner en la mesa. ¿Qué rol tiene el gobierno en esta discusión? Sí, a ver, Sergio ya de alguna manera abordó el tema, pero déjame así concretizar 3 puntos nada más. Uno, y ese está a nivel macro, es la certidumbre, ¿no? Esta es un marco regulatorio que dé certidumbre, ¿sí? Puedes mejorarlo, puedes variar la regulación, algunos temas muy puntuales, pero tiene que haber un marco regulatorio que dé certidumbre, que dé confianza, que tenga ya años manteniéndose, que se haya perfeccionado, pero que no dé bandazos, no se vaya de un lado a otro. Eso es muy importante, un marco regulatorio que dé certidumbre. Necesitas un elemento en lo que muchos países hemos estado ya, en el que hemos estado migrando, y aquí estoy hablando por ejemplo de Panamá, de propio Jamaica, es pasar de proyectos a programas sectoriales, ¿sí? Es difícil traer a una empresa dominicana a hacer un hospital, pero si tienes un programa de hospitales, un programa carretero, un programa de plantas de tratamiento, un programa de desaladoras, puedes lograr ese tipo de atracción. Entonces es muy importante que podemos empezar con un piloto, podemos empezar con un proyecto, pero pensando en el largo plazo, pensando en que ese proyecto de ese sector va a ser el piloto de un programa. Y estos programas tienen que tener este marco de certidumbre regulatorio, estar inscritos dentro de la política pública de la República, tiene que ser parte de esa encomienda que tiene el gobierno. Y el tercer elemento, yo diría que es un elemento ya muy a nivel terreno, es el tema de la transparencia en las licitaciones. Tenemos que mandar mensajes muy claros, muy precisos al mercado, de que son licitaciones piso parejo, internacionales, gana el mejor, con reglas claras, que permitan precisamente generar esa confianza a nivel macro, pero también a nivel proyecto. Gracias. Rafik, voy contigo. Desde tu óptica, ¿qué barreras financieras enfrentan las APP de infraestructura y cómo entienden también interactúan con los límites presupuestarios que tiene el gobierno en nuestros países? Claro. A ver, por lo general, mucha de la incertidumbre, principalmente fiscal y de mantenimiento a largo plazo del proyecto, se vence cuando tienes un buen proceso de preinversión. Es decir, en un momento te tomaste el tiempo de poder dibujar cuáles eran esos ingresos, había capacidad o disposición de pago del potencial usuario, hay un gap que tenemos que cerrar, de cuánto es ese gap, es realmente la solución de ingeniería que necesita el país hoy, la necesitaba antes, la puede postergar, cuáles son los mecanismos que hay desde el punto de vista de la deuda para poder llevar ese financiamiento al proyecto. Hay que tener siempre claro que un APP es un fondeo indirecto a través de un privado hacia el Estado, porque sigue siendo infraestructura pública. Entonces lo tienes que hacer con una muy buena diligencia y entender también qué es lo que te puede proveer el mercado local de deuda o el mercado regional de deuda, porque buena parte de los obstáculos que se terminan convirtiendo en un obstáculo público para poder obtener esa infraestructura
es que el sector privado bancario no hace project finance. O sea, te dicen que hacen project finance, pero cuando te sientas con ellos y le presentas un ratio de cobertura, te dicen ¿qué es eso? Entonces, eso ha sucedido, al menos a nosotros en Centroamérica nos ha pasado varias veces. Entonces, hay una labor importante de acercamiento con los bancos. Ciertamente eso no pasa con el IFC, eso pasa más que todo con la banca local, pero hay un proceso bastante interesante de aprendizaje, al menos en las latitudes que nosotros hemos trabajado, donde el banco se pone al día rápidamente porque entiende que hay un potencial mercado en evolución que viene. Y ahí hago una concatenación con lo que decía Sergio y lo que decía Abelardo. Un programa de infraestructura destraba muchas cosas. Y una de las principales aristas de beneficio que tiene tener un programa es que le quita incertidumbre. Es decir, no solo es si no ganas el primero, ganas el segundo o el tercero probablemente, sino que hay un mercado de provisión de servicios principalmente financieros y en seguros que te acompaña en todo este proceso. O sea, no es tan difícil llegar y colocar tu equity en ese país, que ese equity es el trigger de toda esta deuda que va a entrar, que es la que realmente necesitas para poder tener el proyecto. Excelente, Shafiq, muchísimas gracias. Emerson, vuelvo contigo con esta experiencia en proinversión. ¿Qué tan importante ha sido el rol del gobierno? Ahora, prácticamente mirando el otro lado de la moneda, con la pregunta anterior, priorizando estos sectores identificados como clave y creando ese portafolio para motivar la entrada del sector privado. Importante tu consulta. Yo creo que siempre ha existido tema de planificación, pero nosotros lo tomamos un poquito más en serio entre el año 2018 con el apoyo del gobierno UK y sacamos el primer Plan Nacional de Infraestructura. Y creo que es un documento base donde tanto a nivel técnico, que no hay tanto inconveniente, pero los políticos respeten un lineamiento de proyectos de gran envergadura que se refleja en un crecimiento de proyectos complementarios de mediano y pequeño nivel. Eso es un primer documento. Ese documento hasta el día de hoy ha permitido diferentes decretos normativos donde todos estos proyectos que son de la cartera de proinversión y que la gran mayoría están en el Plan Nacional de Infraestructura tengan diferentes permisologías automáticas que dan pie a que tengamos una certeza financiera del proyecto. No puedo decir que el 100% ha funcionado muy bien, pero que cada día eso a nuestras autoridades locales o regionales o cada alcalde que se ha visitado se le explicaba que este gran proyecto que llegaba a la región tenía los permisos. Porque si de repente yo voy a hacer un mega aeropuerto en un lugar donde está todavía en proceso de crecimiento, ¿cómo le digo al señor alcalde para que ponga un plan de desarrollo urbano? Si no sabe cómo se va a incorporar ese aeropuerto. Entonces, ahí es donde el crecimiento y la experiencia del privado podía sumar. Esas licencias automáticas al día de hoy han funcionado tanto en los metros, en el aeropuerto y se han reflejado en todos los negocios complementarios de estos proyectos, por lo cual la práctica al día de hoy de esos decretos ha sido una buena práctica en sí. Otro punto importante, y es mencionarlo, y es transparente de esta parte, no solamente en Perú, sino en todo Latam, sabemos que hay muchos vaivenes políticos hace más de 10 o 15 años, pero es importante resaltar en caso del Perú que tanto el Banco Central de Reserva, y ustedes lo saben, todos lo hablan, el Ministerio de Economía y el mismo Proinversión son agencias netamente técnicas, por lo cual trata de haber esa preponderancia técnica y siempre hay una coordinación política importante, pero a los políticos hay que poder guiarlos e indicarles que hay que respetar el plan, y eso no quita que el apoyo político da un plus adicional a los proyectos, y eso es importante ahora resaltarlo. Nosotros al día de hoy en nuestra cartera de proyectos, sabiendo lo duro que fue la pandemia, el 2023 hemos logrado colocar casi 2.400 millones de dólares, y estamos cerrando el 2024 casi con 9.000 millones de dólares. Son 11.000 millones que se reflejaron en Perú en el 2014 y 15, pero solamente en dos productos, el metro que al día de hoy está en ejecución y el gasoducto que lamentablemente al día de hoy está parado. Entonces, hay mucha diversidad de proyectos, pero la pregunta es, ¿qué hacemos para seguir cultivando cartera? Entonces, 3 puntos importantes. 1, generar confianza en el gobierno, que tengas toda esa autoindependencia para poder seguir desarrollando proyectos. 2, la confianza que el privado, que ya conoce el Perú, y otra cosa, como estamos aquí en diferente parte, seguir promoviendo que Perú está abierto a que puedas venir a invertir.
Tres, nosotros brindamos estos decretos supremos de garantías jurídicas y existen los mecanismos internacionales que en muchos casos no tratamos de ir para que los contratos ley o contratos de concesión se respete. Y cuatro, un esquema de confianza, ¿no? Que el funcionario es parte de la labor de preinversión cuando cada proyecto llega a cada ministerio, que entienda que el privado es su copartner, que no lo vea como un enemigo al que le tengo que revisar el proyecto y que esto no se puede medir como una obra pública. El 100% del riesgo del diseño de un expediente y la ejecución de la obra es del privado. Esto no es fierro y cemento, por lo cual puede ser una concesión autofinanciada o cofinanciada, pero es un concepto que habiendo pasado más de 22 años de existencia de preinversión, todavía lo seguimos trabajando. Yo creo que eso podría darte un pequeño input inicial. Buenísimo. Aquí estamos ya en la parte final del panel, muy ya sucinto, pero mirando estrategias y creatividad puestas en práctica y que de esto se puede adaptar en Dominicana. Shafiq, quisiera volver contigo, quizá un par de minutos, no más. ¿Qué soluciones financieras innovadoras ves como efectivas en este tipo de iniciativas de infraestructura y cuáles crees que son adaptables al caso dominicano? Claro. Una de las piezas que ha removido mayor cantidad de obstáculos es tener un fondo de preinversión lo suficientemente nutrido que te permita poder madurar bien todos los proyectos de infraestructura, porque prácticamente si vas a salir a promover un esquema de transacción que se nutre de un pipeline de proyectos por diferentes sectores, tienen que estar bien estructurados y la estructuración se alimenta de una buena preinversión. Abelardo, estrategias financieras que recomendaría para también traer inversionistas internacionales hacia los proyectos de Dominicana, como una parte importante para el éxito, porque no solo se fondea local, se fondea con participantes de fuera también. Correcto. Los 5 países que estamos aquí, los financiadores, los bancos internacionales que van a entrar a los proyectos que armemos, son prácticamente los mismos bancos. Y hay que recordar que ellos van a manejar el 70 o 80% de la inversión. Entonces, estamos hablando de un mismo nicho. A ese nicho hay que saberle llegar, hay que saberle presentar las cosas, hay que saberlo guiar y hay que saberle decir no también. ¿Y de qué manera logramos que los proyectos estén, no quiero decir blindados, pero que estén sólidos, estén robustos? Pues con un proceso de estructuración bien ejecutado. En el Banco Mundial, en el IFC, en la parte privada, en la parte que hace negocios privados del Banco Mundial, nosotros tenemos 2 ventanillas para participar en proyectos. Una es la de diseño, estructuración y otra es la de financiamiento. En la parte de financiamiento, una de las, igual crédito, capital, mezanín, toda la lista que sabemos de posibilidades financieras, pero una parte muy importante que hacemos nosotros es la movilización, es lo que llamamos movilización. Hoy en día, por cada peso que el IFC invierte en un proyecto, hay otro peso de algún socio, algún otro banco, algún otro fondo que traemos al proyecto. Ellos confían en nuestras decisiones de inversión y ese es algo que le ayuda mucho al proyecto porque estás además diversificando a los fondeadores, ¿no? Ese es por el lado del financiamiento de la inversión. La movilización es muy importante. Por el lado de la estructuración, déjame darte el ejemplo. La próxima semana, lunes y martes, estamos estructurando en Costa Rica un proyecto, Puerto Caldera, la expansión, y el lunes y martes hay 2 días completos de talleres, de sesiones de preguntas y respuestas, visita a campo y talleres, taller financiero, taller económico, taller ambiental, taller técnico, para que los proponentes justamente puedan sacar todas las dudas del proyecto. Tenemos un data room, una base de datos muy sólida. Esos son los mensajes que hay que mandar a nivel proyecto. ¿Sí? Porque podemos estar diciendo que queremos hacer buenos proyectos, pero cada proyecto tiene que mandar su propio mensaje. Una sala de datos muy robusta, unas sesiones de taller y de aclaración de dudas
muy a tiempo y muy estructuradas de tal manera que les permita a los... Estos son proyectos complicados. Aquí los que estamos decimos APPs y la parte financiera y el modelo, pero allá afuera no es fácil comérselos, ¿eh? Entonces hay que hacer muchas de estas sesiones. Gracias. Vale, buenísimo. Ahora, para cerrar, Sergio, un poco de tu óptica en Centroamérica, en Latinoamérica en general, ¿cuáles desafíos ves tú importantes en este momento para el desarrollo de las APP, sobre todo de infraestructura, y de alguna manera alguna receta que se pueda anticipar para superarlos? Serían más que bienvenidos. Con eso cerramos el panel. No, pero tenés un minutito si puedes hacer un wrap-up ahí. Muy bien. Yo creo que el gran tema, y lo anticipé anteriormente, es encontrar nuevas fuentes de fondeo. Las fuentes tradicionales de fondeo son básicamente los impuestos, ¿no es cierto?, en la cual o le aplica impuesto a nuevos productos que antes no estaban, o subes el impuesto existente. Un poco el ejemplo de República Dominicana hace un mes atrás, que, ¿no es cierto?, la reforma fiscal que fue complicada. Esa es una manera de generar fondeo. La otra manera es ser eficiente, ¿no es cierto?, bajar los gastos, lo que está haciendo Argentina hoy día, por ejemplo. Hay un residual de generar espacio público por ese lado, ¿no es cierto? Otra forma, ¿no es cierto?, es contraer deuda. Y otra manera, que es la más compleja, es que sean los usuarios, ¿no es cierto?, los que paguen las tarifas, y esas fuentes de fondeo implica, ¿no es cierto?, temas de financiamiento. Yo anteriormente dije que el financiamiento hay que dejarlo fuera acá. Yo creo que República Dominicana, con una combinación de bancos con fondos de pensiones, mini-perm o algo parecido, está resuelto el problema. Tiene 23.000 millones de dólares República Dominicana hoy día en fondos de pensiones. Solamente el 2% está yéndose a bonos corporativos. Imagínense ustedes que el 10% de eso, Chile tiene 30% que se va a bonos corporativos. Imagínense que 10% de los 23.000 son 2.300 millones. El programa que veíamos en la mañana son 2.500 el que tiene la DGAPP. O sea, dejen afuera el tema del financiamiento. Con todo respeto al IFC, porque ustedes son los que estructuran financiamiento, pero y además ustedes prestan también. Así que el tema del fondeo, y Salia lo decía en su presentación, fondeo. No confundir, las APP no son financiamiento privado, hay una parte que es privada, pero otra parte hay que pagarla. Ese es el fondeo. ¿Cómo se paga? Con impuestos, con tarifas, en fin. La DGAPP, y voy a dar un tema que está en evolución, creó una nueva forma de fondeo importante, que son a través de lo que se llama, en vez de un pago en dinero, es un pago en especie. Se intentó, ¿no es cierto?, como decía el lado agridulce el ministro en la mañana, de un proyecto como la autopista Lámbara, en la cual se le colocó, ¿no es cierto?, un pago de un terreno en Puerto Punta Bergantín. Tremenda innovación, única en América Latina. Probablemente hay otra en México, ahí en Puerto Vallarta con Guadalajara, pero no es igual que esta. Son 100 millones de dólares que se le entregaron en especie, después se bajó a 50 y faltó un poquitito, como dicen por ahí, un empujoncito para llegar finalmente a la adjudicación. La otra innovación importante que también yo diría es algo aplicable en República Dominicana, también nuevamente porque están los fondos de pensiones disponibles para financiamientos de largo plazo, es el uso de los valores residuales. En evaluación económica de proyectos, la evaluación socioeconómica, la que hace el Ministerio de Economía y Desarrollo, la que ve los ahorros de tiempo, lo que ve los impactos, en fin, se usan los valores residuales para evaluar el proyecto. Sin embargo, en evaluación privada no se usan, como que no existieran un valor residual de una carretera, por ejemplo, a una carretera que tiene una vida útil de 80 años, o un puerto, el valor residual que tiene al año 30 en un contrato no se considera en los flujos de caja. Y la pregunta es cómo ese valor residual hacerlo bancable hoy día. Y eso básicamente implica ingeniería financiera, implica además, ¿no es cierto?, un ajuste en el Ministerio de Hacienda para poder contabilizar estos mecanismos. La contabilidad sí importa muchas veces en las APPs. Muchos instrumentos pueden ser colocados como pasivos contingentes y no pasivos ciertos que afectan la sostenibilidad de la deuda pública, que es el gran problema. Un pago al final de un contrato refinanciado con
con la nueva reconcesión, ¿no es cierto? Es un pasivo contingente aquí y en el Fondo Monetario, ¿ya? Porque no lo va a tener que pagar el gobierno, lo va a pagar solamente en caso que no haya una reconcesión del proyecto, porque la vida útil son 80 años. Por lo tanto, un proyecto de 25 años tiene valor residual importante. Ese tipo de cosas, por ejemplo, son importantes, particularmente hoy día en República Dominicana, que necesita encontrar nuevas fuentes de fondeo, a la luz de lo que acaba de ocurrir, no lo repito más. Así que no quiero tomar sobreplazo. Dale, muchísimas gracias. Con esto cerramos el panel. Voy a aprovecharme 30 segundos para, si tenemos un wrap-up aquí, se basa en que esto es un baile complejo, pero lograble. La experiencia lo ha enseñado. Y tenemos que movernos al mismo compás, privado y público local, un gobierno que sea promotor de este tipo de iniciativas, garantizando institucionalidad, contratos que se pueden mantener en el tiempo y sabiendo que vamos a aprender todo en el camino, pero ese baile local también tiene que ser atractivo para los fondeadores de fuera, que sabía que tenían un rol importante, pero no tenía en mente que era ese nivel de relevancia, 70-80% de ciertos proyectos pueden tener. Y una gran lección es el tema de darle el tiempo a la preinversión y la separación de los riesgos, conocerlos y que la gente sepa, y los inversionistas sepan, y el gobierno sepa qué le toca de cada pedazo de manera negros y grises, y menos negros y blancos y menos grises en el medio. Sin más, muchas gracias a todos, a Abelardo, Shafiq, Sergio, Emerson por acompañarme acá, un honor para mí. Gracias por estar presente y buen resto del día.